Y seguimos hablando con quienes han vivido, han sufrido por los efectos de ese poder oculto del supuesto zar del contrabando. Don Juan Ricardo Ortega fue director de la DIAN y le tocó salir corriendo del país por cuenta de esta situación. Doctor Ortega, buenos días. Buenos días, Julio, y a todos los miembros de tu mesa de trabajo. ¿Cómo están? Bien, doctor Ortega, yo quiero tratar de entender algo que le preguntaba a otro invitado. Una persona que ha logrado relacionarse con los empresarios, una persona que está en los puntos de contrabando más importantes del país, que tiene a los funcionarios públicos que manejan los puertos desde la DIAN y de la Policía Fiscal, que tiene relaciones con el Cartel del Norte del Valle, con Otoniel desde el Clan del Golfo, y que encima de eso, pues tiene relaciones o tuvo relaciones con generales de la policía que supuestamente están en una lista desde hace rato. Y encima de eso, relaciones con la clase política que manejan las relaciones del departamento con los puertos, como es el caso del Occidente en el puerto de Buenaventura. Y no pasa nada. Doctor Ortega, ¿cómo se puede explicar la invisibilidad del personaje? Sí, hay muchos, Julio, no es solamente él. O sea, yo creo que cada vez hay más información de que Colombia está llena de fantasmas, porque el narcotráfico lleva más de 60, 70 años y ha penetrado mucho la arquitectura económica del país. Y esas personas son muy bilingües y cumplen un papel de que lo legal y lo ilegal se fusionan. Y en el caso de estos personajes también cumplen labores a nivel internacional, porque ese mismo narcotráfico hoy en día es parte de redes internacionales, como se está viendo con albaneses, con rusos, y de particular preocupación a nivel mundial era Hezbollah, que es algo que en Colombia nunca se habla, pero pues ya había mucha información de que la cocaína de las FARC era parte de lo que utilizaba Hezbollah para financiar todo su armamento y sobre todo la capacidad de influir y de reconstruir Líbano en el año 2006. Entonces, esto es una cosa que lleva muchos años y que agencias internacionales tienen en el radar desde entonces, pero pues obviamente no les interesa que sea un debate público. Sí, mire, exdirector, usted fue quien lideró toda esta investigación cuando fue la cabeza de la DIAN y fue quien empezó a hilar todo ese entramado de corrupción al lado de la Fiscalía. Hay un nombre del que no se ha mencionado mucho, pero nos dicen que es una de las fichas que estaría involucrado y es el general en retiro Huber Penilla. ¿Usted qué sabe de este entramado, de cómo se movía? ¿Cuál ha sido esa relación que tuvo este general en retiro con Papá Pitufo? Mire, Huber Pinilla fue la persona que el general Naranjo designó como jefe de la Polfa cuando yo era director de la DIAN. Yo no tengo ni las fuentes de inteligencia ni el conocimiento para hacerle un juicio a un oficial. Yo lo único que le puedo decir con certeza es que lo que se juega en Colombia va más allá del contrabando y que es muy probable que son temas que uno no puede pensar como civil de manera ni objetiva ni razonable. Acuérdense que en Colombia se logró inteligencia para encontrar a Cano, se logró inteligencia para encontrar a Reyes, se logró inteligencia para encontrar a Jojoy. Mucha de esa inteligencia muchas veces tiene componentes humanos y nada genera más trazabilidad en Colombia que el movimiento de las mercancías que se necesitan para producir cocaína, como el permanganato de potasio, la acetona, y todas esas cosas pasan por Buenaventura. Yo aprendí a que como civil no tengo la capacidad para juzgar temas donde usted está hablando de la seguridad nacional y de intereses que sean a niveles muy por arriba de mi cabeza. Entonces yo le soy sincero, yo no soy ni autoridad ni tengo el criterio para juzgar temas tan difíciles como los que Colombia ha vivido cuando las FARC tuvo la capacidad militar y económica de haber ganado una guerra en el país. Esas decisiones de guerras son cosas que son a otro nivel. Doctor Ortega, otro personaje que conoce mucho del tema, además del general Buitrago, que usted recordará cómo terminó su paso por la policía, es un fiscal, el fiscal Marín. ¿Usted tiene alguna opinión sobre ese fiscal?
No, no, para nada. Yo no lo conozco ni tuve ninguna interacción con él. Yo trabajé con el fiscal Montealegre y él montó un grupo élite que la verdad todos los casos que ustedes han visto en los últimos 10 años han sido las investigaciones que se hicieron en esa época y la fiscalía fue la que empezó a mostrar la dimensión de esto y el país empezó a ver una cantidad de casos donde empezaron a entender cómo el lavado de dinero y el movimiento de mercancías por nuestras aduanas es lo que alimenta los conflictos, las violencias y todas las operaciones criminales que tanto afectan al país. Pero no sé, ese fiscal particular, nunca me tocó interactuar con él. Exdirector Ortega, en cuanto a políticos, hace un instante un importante abogado mencionó a unos destacados políticos del departamento del Valle como enlaces para este mundo del contrabando. ¿A usted en algún momento lo buscaron políticos o supo de oídas que había políticos involucrados en esto? Sí, clarísimo. O sea, era cuando yo llegué a la DIAN, la gente hablaba de cómo les dejaban paquetacos de billetes de 20.000 en las oficinas y cómo se entregaba todos los viernes una bolsa de plástico negra llena de plata. Eso pasaba en El Dorado, eso pasaba en Cartago, eso pasaba en Barranquilla, eso pasaba en Cali y en Buenaventura. Y los directores de aduana de esos sitios claramente eran personas con patrimonios inexplicables y con comportamientos muy anómalos. Particularmente difícil fue el caso de Barranquilla, donde un senador muy nombrado con vínculos con paramilitarismo y todo ejercía presión súper agresiva por mantener a su ficha en la aduana de Barranquilla, pero esa misma ficha fue ese candidato a la Contraloría del Atlántico. Hay la conexión de la política y estos inmensos recursos que pueden financiar campañas es sin duda importante y grande. Permítame, doctor Ortega, porque hay noticia de última hora. José David, hay nuevo ministro de Estado y no se llama Daniel Quintero. ¿Cómo se llama y a qué cartera llega? Sí, señor, se llama Antonio Sanguino de la Alianza Verde. Recuerde, él es muy cercano a la Alianza Verde. Será el nuevo ministro de Trabajo en reemplazo de Gloria Ramírez, anuncia el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X. Confirma entonces, le aceptaron la renuncia de Gloria Ramírez y su reemplazo es Antonio Sanguino, Julio. Pues ahí está la noticia. Y, doctor Ortega, le quiero preguntar por algo. Usted en su momento dio unas batallas muy duras allá, pero en algún instante dijo, no más, porque esto ya compromete la seguridad personal y familiar. ¿Todo esto de lo que estamos hablando tuvo que ver con esa decisión? A ver, a mí me llamó una tarde el embajador McKinley de los Estados Unidos, me pidió que fuera a la residencia. Llegué a la residencia tipo 8 o 9 de la noche, muy amable, me recibió en su sala y me dijo, mire, usted está muy solo, a usted nadie lo va a apoyar, nadie lo está apoyando. Si usted va a dar las pelas que está dando, es muy probable que no termine bien. Yo le recomendaría que deje las cosas así y se retire. Si a usted le hizo el embajador de Estados Unidos, pues ya tiene que ser uno un poquito pendejo para no hacerse a un lado, ¿sí? Habían muchas cosas, había investigaciones muy grandes sobre empresas legales que tenían gastos ficticios que yo le podría asegurar que se utilizaron para financiar campañas políticas. Había todos estos temas de lavado y contrabando, y estaba pues un tema que yo creo que era el más sensible de todos, que fue una aprobación de un consejo de ministros ampliado para temas de sistemas, donde se aprobó cambiar todos los softwares de la DIAN, particularmente el aduanero, y entrar a hacerlo con los coreanos para automatizar totalmente la aduana. Este país es alérgico a que uno sistematice la aduana y llevamos 10 años y nadie ha podido avanzar nada, ni siquiera la factura electrónica, que fue de las cosas que logramos hacer, han logrado llevarla para las importaciones y las exportaciones. Muchos de los documentos más importantes de la aduana siguen siendo manuales. Eso le muestra cómo este país está anclado en comportamientos que le faciliten la logística al crimen organizado por el tamaño y la influencia que tiene. Doctor Ortega, así como usted le hizo caso al embajador de los Estados Unidos, ¿usted qué le está diciendo a un poco de gente que yo oigo en los círculos económicos que hablan de la situación
económica del país, y que dicen, óigame, un tipo interesante para ayudar a sacar el país adelante es Ortega. A esos que se le acercan y le dicen que por qué no lo piensa, ¿usted qué les dice? Hombre, en Colombia, quien quiere jugar el juego del poder tiene que hacer transacciones que mi educación no me permite. A mí me educó mi padre, y mi padre decía una cosa, y uno es honesto hasta que deja hacerlo. Y eso no se devuelve. Y yo sí honro esa memoria por encima de cualquier cosa. Doctor Ortega, gracias por atendernos. Buenos días. No, hombre, a ustedes. Muy buen día a todos.